finalmente, bueno, esto de que a esta altura nosotros no podemos dejar de reconocer que el aire, el agua, el territorio en el que vivimos, los alimentos a los que estamos nosotros, a los que tenemos acceso, son la base de nuestra existencia y por lo tanto de nuestra salud. Y en ese sentido, y esto va a ser lo último, que nos vamos a tomar 10 minutos para charlarlo con ustedes, nosotros tenemos que plantear que esto que acabamos de ver como dato quizás estadístico, epidemiológico, no puede ser leído si no se lee en un contexto geopolítico. Y ustedes dirán, che, pero era una charla de tóxico, de salud, no tiene nada que ver con la política. Nosotros creemos que sí, y creemos que sí por esto. En los años 90 se publica un informe, en el año 91 más específicamente, se emite en realidad un memorando en el Banco Mundial firmado por Lawrence Summers, economista en jefe del Banco Mundial en ese momento, que alienta el traspaso que plantea que el Banco Mundial debe alentar el traspaso de industrias sucias a los países subdesarrollados. Y el planteo es este: para poder hacer el traspaso de industrias sucias necesitamos apropiación de suelos y aguas de los países, de esos países. Necesitamos que no exista un sistema educativo capaz de identificar qué es lo que se está haciendo, pero además necesitamos para eso aniquilar la capacidad de relacionar. Y entonces uno empieza a entender que si la primera referencia a este proyecto fue planteada en el año 68 por un señor llamado Henry Kissinger, todo lo que vino de ahí para acá puede tener alguna lógica de relación. Y si los que estamos acá empezamos a pensar que fue lo que ocurrió en nuestros sistemas educativos, en nuestras universidades, en el sistema de salud, desde la década del 70 y en la década del 80, y empezamos a ver críticamente lo que sale en los diarios en todo este tiempo y en todo ese periodo, empezamos a encontrar las relaciones entre este texto, este memorándum del Banco Mundial, que claramente establece 3 razones para estimular el traspaso de industrias sucias a los países en desarrollo. Que la lógica económica dice, lo vamos a ver ahora, es impecable la lógica económica que dice hay que tirar los desechos en los países más pobres, que esos países más despoblados están menos contaminados y finalmente que el cáncer tiene escasa incidencia en la gente que muere temprano. Ustedes pueden decir, bueno, este es un enfermo paranoico que viene acá a compartirnos su paranoia y quizás acierten, en Rosario les dirían que tienen razón, pero esta es una nota publicada, un artículo de diario publicado el 5 de febrero del año 92 que dice: Lawrence Summers, economista en jefe del Banco Mundial, recomendó que esa institución aliente la transferencia de industrias sucias a los países en desarrollo, sosteniendo que los costos de la contaminación perniciosa a la salud dependen de los lucros que pueden ser perdidos por causa del aumento de la mortalidad. Visto desde este ángulo, una cantidad dada de contaminación dañina para la salud debería ser realizada en el país de costo más bajo, que es el de menores salarios. Pienso entonces que la lógica económica que existe en la exportación de una carga de desechos tóxicos hacia un país de salarios bajos es impecable y debemos tomar esto en consideración, pero además agrega que la preocupación con una sustancia que pueda provocar un caso de cáncer en 1 millón es mayor en una población que tiene, como dice acá, mayor sobrevivencia a la enfermedad que en otro donde la mortalidad infantil es del 200 por 1000. Finalmente, Summers dice que hay 2 impedimentos lamentables para este plan brillante de traspaso, y son: el primero, que mucha de la polución es generada por industrias no transferibles, como ser la del transporte y la de la generación de electricidad. Y además, el segundo impedimento lamentable es que el transporte de los desechos es muy caro. En conclusión, dice Summers, es más barato llevar las industrias sucias enteras hacia los países pobres. Y uno dice, bueno, pero esto nunca pasó, esto es una barbaridad. Si alguien hubiera dicho eso, hubiera ido preso, porque era un anuncio de genocidio a los países pobres. Sin embargo, Summers, en ese documento, que hasta hace 3 años estaba disponible en la página del Banco Mundial en inglés, dice que para poder garantizar ese traspaso es necesario generar inversiones en esos países, en estas áreas, para poder garantizar la absorción de lo que significa el consumo de energía, por eso inversiones en energía, de traslado de los productos, por eso la inversión en transporte, en comunicaciones y en agua y saneamiento. Sin inversiones en esas áreas es imposible pensar un traspaso exitoso, dice Summers en su informe. Y fíjense ustedes que en el año 96, en nuestra ciudad de Buenos Aires, se reunieron los 96, 5 años después del informe de Summers, y se reúnen los 30 banqueros más importantes del planeta a definir a dónde ponen la plata en los próximos años. ¿Y saben dónde definen poner la plata? En América Latina. ¿Cuánto?
16.000 a 20.000 millones de dólares por año durante 10 años. ¿Y en qué áreas? Obras de infraestructura de transporte, energía, agua y saneamiento y telecomunicaciones. Por esas casualidades de la vida, en esos días en Buenos Aires también estaba el señor Lawrence Summers, ya como subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos del gobierno de Bill Clinton.